A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Inicie el día bien informado. El mejor noticiero de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Primera parte del noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Estimados televidentes, bienvenidos a una emisión más de su noticiero Telesucesos. Un día como hoy. En un lugar de la campiña polaca hay una casita de 3 cuartos, con el techo tan bajo que se puede tocar con la mano. Allí nació un músico llamado por muchos el poeta del piano. Se llamó Federico Chopin. Desde niño era tal la sensibilidad de Chopin que no podía contener las lágrimas cuando escuchaba algunas melodías, y un informe del conservatorio donde estudiaba decía lo siguiente: Federico Chopin, alumno de 3er año, extrañas capacidades, genio musical. En la vida de Chopin nunca faltó una angustia íntima, indecible, y hay una melancolía que se adivina en su pentagrama. En alguna carta le decía a un amigo: el concierto será para un grupo pequeño, quizás 15 personas, pero desde ahora sufro. No puedo dormir. Estos 3 días previos son un verdadero tormento. Y en el amor, Chopin fue un hombre de grandes inseguridades. En una carta a su familia decía: he conocido a Madame Dudevant, conocida como George Sand. Tiene una cara antipática, fuma, dice malas palabras, es socialista. Dudo que sea una mujer auténtica. Pero días después, el mismo Chopin decía, en referencia a la misma George Sand: la he visto 3 veces. Ella me miraba a los ojos mientras yo tocaba el piano. Mi corazón danzaba con ella en un país remoto. Sus ojos oscuros con miradas que me inundaban, miradas abrasadoras. Así vivía, así amaba en medio de sus temores y sus sueños Federico Chopin, el poeta del piano que estaba naciendo un día como hoy, 22 de febrero de 1810. Y por siempre le agradecemos su música, de dulces melancolías, de pinceladas ensoñadoras. Las principales noticias del día. Titulares. El trabajo infantil amenaza con extenderse. El mercado laboral con menos 44,000 contratos formales. Personas vacunadas contra la COVID pueden contagiar a otras. Se detectan 81 nuevas variantes del virus. Paz Hervis, miembro de la red de politólogas, analiza la actuación del CNE en el proceso electoral. La concejala Luz Helena Coloma se refiere a la situación del alcalde Jorge Yunda. En el segmento de opinión, errática conducción del CNE, educación la mejor inversión, y Yacu, Asamblea Constituyente. En política internacional, el camino del progreso. Y en editoriales, Hernán Pérez Luz, 3 vueltas electorales. Roberto Aguilar, Lazo y Pérez, una amistad imposible. Noticias del día con Carla Sánchez. El trabajo infantil amenaza con extenderse. El director regional de la Organización Internacional del Trabajo, Vinicius Piñeiro, alertó que a consecuencia de los efectos sociales y económicos de la pandemia, en un año se puede retroceder a los avances de una década contra la explotación y el trabajo infantil. La OIT estimó que el año pasado unos 300,000 niños y adolescentes podrían regresar al trabajo infantil por el impacto de la crisis. En ese sentido, pidió a las autoridades de la región a tener un compromiso sostenido del más alto nivel para poner fin al trabajo infantil y apostar por acciones conjuntas para enfrentar este problema multicausal. Es tiempo de actuar de manera decisiva para mantener lo logrado, en lugar de retroceder, anotó Piñeiro. A nivel mundial, el trabajo infantil se redujo a casi 100 millones de menores entre 2000 y 2016, y actualmente afecta a unos 150 millones de niños y adolescentes, según cifras de la OIT. Al menos 109,000 a 320,000 niños podrían ingresar al mercado de trabajo, sumando a los 10,5 millones que ya están en trabajo infantil, estimó. La CEPAL, en conjunto trabajo con la Organización de las Naciones Unidas, ha propuesto universalizar el acceso a la seguridad social, garantizar la educación para todos sin discriminación y con adaptación a las nuevas tecnologías, entre otros aspectos, para garantizar el mejor desarrollo de los niños en la región. El mercado laboral con 44,000 contratos formales menos.
La recaudación de impuestos en enero fue la más baja desde 2018. En base a la información del Ministerio del Trabajo, se han perdido 44.278 contratos formales en el mercado laboral en lo que va de este año. Se firmaron 43.374 nuevos empleos al mismo tiempo que se finiquitaron 87.592. El sector más afectado es el de la construcción, donde la pérdida neta de entrada menos salidas fue de 7.781 puestos, seguido por la agricultura que registró una caída de 7.141. En las actividades de servicio que incluyen administración, apoyo, profesionales, técnicas y científicas, el impacto sumado llega a 11.798 trabajos menos con relación a cómo terminó el 2020. Personas vacunadas contra la COVID-19 pueden contagiar a otras. La científica jefe de la Organización Mundial de la Salud, OMS, Soumya Swaminathan, advirtió que algunas personas vacunadas contra la COVID-19 aún pueden contraer el virus y aunque no se puedan enfermar, contagian a otras. En la mayoría de ensayos clínicos se ha demostrado que las vacunas protegen contra el desarrollo de formas graves de la enfermedad, pero no es seguro que eviten completamente la infección. Nuestro entendimiento de esto está evolucionando según salen diferentes estudios, explicó la científica. También se llevan estudios a cabo sobre la inmunidad tras contraer la COVID-19, ya que la Organización Mundial de la Salud ha recibido informes sobre personas que se han vuelto a infectar con alguna de las nuevas variantes. Tras una infección se obtienen anticuerpos que duran al menos unos 6 meses y que también se desarrollan resistencias celulares contra las posibles células infectadas, que aunque es más difícil de medir, puede llegar a durar años. 81 nuevas variantes del virus detectadas hasta hoy. Hasta la fecha en el mundo hay más de 5.000 variantes. Solo en Ecuador hay 81 detectadas. La londinense, identificada en diciembre con científicos del Reino Unido, generó preocupación debido a que sus mutaciones dan una mayor capacidad de transmisión al virus, tanto así que en poco tiempo se extendió en más de 30 países y puso en duda la efectividad de las vacunas. Fernando Espinosa, director del Centro de Investigaciones de la Universidad Espíritu Santo, UES, explica que el hallazgo comparte ciertas características de las variantes del Reino Unido, Sudáfrica y Brasil que causan preocupación por su velocidad de transmisión y posible aumento de la mortalidad. La OMS ha enfatizado la necesidad de secuenciar los virus. Para el director del Centro de Investigaciones de la UES, se deberían realizar unas 500 pruebas de este tipo a la semana para determinar qué ocurre en los hospitales, donde desde inicios de este año se reportan pacientes cada vez más jóvenes, con una evolución más rápida del COVID-19 y con mayores complicaciones. El grupo de 6 expertos de estos centros elaboran un protocolo para fortalecer la vigilancia de este microorganismo. También participa el Ministerio de Salud. La idea, cuenta Paul Cárdenas, especialista en enfermedades infecciosas y genómicas de la Universidad San Francisco de Quito, USFQ, es tener lineamientos para priorizar la secuenciación de las muestras. La concejala de Quito, Luz Helena Coloma, se refiere a la situación del alcalde de Quito, Jorge Yunda Machado, quien desde el día viernes usa grillete electrónico como parte de las medidas cautelares que debe cumplir mientras dura el proceso por presunto peculado por la compra de pruebas para la detección de COVID-19. Es un tema complicado, es un tema doloroso para la ciudad, es un tema vergonzoso para la ciudad que la primera autoridad esté vinculada a eso. Obviamente se presume la inocencia de todas las personas hasta que esta no sea demostrada en contrario. Y por eso mismo hay un proceso que está en curso y en el cual la verdad debe prevalecer, se debe explicar exactamente qué es lo que pasó. Luz Helena Coloma se solidariza personalmente con las 6 personas más que están vinculadas a este caso. Sin embargo, detalla que más allá de esa realidad hay un problema de contratación pública y de fondos públicos. Escuchemos. Yo me solidarizo a nivel personal con todas las personas que están vinculadas, involucradas en esto, porque obviamente comprendo que no son momentos
fáciles, pero creo que más allá de esa realidad que es a nivel personal, hay una realidad de contratación pública, de fondos públicos, de un tema que como servidores decidimos y tenemos que responsabilizarnos por las decisiones que se han tomado. Eso es ser servidor público. El alcalde de Quito ha señalado que pedirá al gobierno nacional le permita adquirir vacunas para COVID-19 para aplicar a los capitalinos. Al respecto, la concejala de la capital afirma que es una buena idea, siempre y cuando se cuente con un protocolo y plan de vacunación. Ahora más detalles. En la última sesión de consejo, porque justamente se había oído esto a nivel ante la prensa, esta intención, se habló del tema y el consejo discutió si debía hacer un exhorto, que probablemente lo hará en alguna próxima sesión, para que el gobierno considere que dar esta autorización y poder digamos, trabajar con una planificación conjunta, que es lo que cabe si estamos hablando de vacunación. En todo caso, ahí yo hice la siguiente observación y dije, me parece muy importante que más allá de pretender comprar vacunas, que sí es un noble propósito, asimismo como es combatir la pandemia, asimismo como es comprar pruebas, sin duda una decisión acertada, es saber qué logística tenemos, cuál es el plan para aplicar las vacunas, cómo pensamos proceder, para que no nos pase exactamente lo mismo que pasó con las pruebas. Invertimos $4 millones, compramos 100.000 pruebas, llegan las 100.000 pruebas, no tenemos dónde procesar las 100.000 pruebas, no tenemos los insumos para procesar las 100.000 pruebas y etcétera, etcétera. El problema que hemos descrito, ¿no es cierto? Entonces, ¿para qué queremos comprar las vacunas? ¿Cómo? ¿Cuál es el plan que hay detrás? Sobre los $20 millones, no hay una partida presupuestaria que esté destinada a eso. No, el Consejo no ha aprobado un presupuesto que tenga esa partida para vacunas, pero se nos explicó ahí que habían unos fondos que se pueden, de 20 millones, que se podrían destinar producto de varias fuentes. La decana de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Internacional SEC, María Paz Herby, se refiere a la actuación del CNE en el proceso electoral, iniciando su intervención refiriéndose al acuerdo fallido entre los presidenciables Guillermo Lasso y Yacu Pérez. O sea, respirábamos una euforia poco común porque era algo a lo que no estamos acostumbrados, que es ver que nuestros representantes se sienten y hablen. Y a pesar de que hubo agravios, eventualmente se calmaron las aguas y se sentía que podía haber una salida de país. Después, claro, no tenemos esta buena costumbre de que estas acciones se muevan en el marco de lo jurídico, ¿no? Que es otro tema. Pero vemos que estos acuerdos políticos y sociales duran minutos, duran horas. Y creo que eso nos pone un panorama muy gris al margen de cuáles sean las salidas, insisto, jurídicas, que esperemos que finalmente el CNE las dé. Sobre el pedido de reconteo de votos por presunto fraude, Paz Herby sostiene que el candidato de Pachacutic debe presentar argumentos jurídicos y no hacer ese tipo de solicitudes porque sí. Yo, para un poco estructurar este argumento que tengo, en primer lugar recordar el papel del CNE. El Consejo Nacional Electoral es el llamado a hacer cumplir la normativa, ¿ya? Entonces ahí nosotros podemos ver que ha habido un caos que ya todos evidenciamos, la falta de institucionalidad. Después recordar que estamos hablando del principio del derecho público. En el derecho público se puede hacer solo lo que está permitido, ¿ya? Entonces recordemos ahí que todos nos podemos sentir víctimas de fraude, pero eso ya se ha vuelto un poquito chistoso, ¿no? Es decir, Trump no inauguró este estilo, ¿no? Este estilo de que si yo pierdo, seguro es fraude, o sea, es una cosa que cae en lo irrisorio, ¿no es cierto? Ok, si ellos sostienen que hay fraude, pues prueben. No es el candidato Lasso, al margen de por quién hayamos votado cada uno de nosotros. No es que el candidato Lasso tiene que demostrar que fueron limpias las elecciones, ni los otros 14 candidatos. Es el señor Pérez que con argumentos jurídicos que van más allá de la marcha, de la protesta y del lugar común del discurso, tiene que probar. Ahora, si vemos, por ejemplo, el tema de las marchas, hay un maniqueísmo profundo, ¿no? Si nosotros cuestionamos, resulta que no entendemos la cosmovisión del pueblo indígena. Pero aquí pongámonos de acuerdo, pues. O exigimos
unas elecciones conforme a lo que establece la estructura jurídico-normativa ecuatoriana, o estamos exigiendo que nos traslademos a la cosmovisión del pueblo indígena. Pero yo tengo la sensación, y no sé si es solo soy yo, de que hay una cierta manipulación, y eso se vuelve súper perverso y muestra poco ánimo de llegar a acuerdos. María Paz Herbi, sobre las demoras en la proclamación de resultados y la importancia de cumplir con el calendario electoral, indica: Sí, lo que hay que exigir es que la proclamación de resultados sea ya y que se respete el calendario electoral, y hemos de esperar que las organizaciones políticas estén preparados jurídica, argumentativamente, y acepten los resultados. Amigos televidentes, bienvenidos a una nueva semana más de información aquí en su noticiero Telesucesos, donde presentamos análisis e información sobre temas de coyuntura nacional. No se desconecte de Telesucesos, Canal 29, UHF. Segunda parte del noticiero Telesucesos, opinión de importantes personajes de la actualidad nacional en política, economía, salud y educación. Poder Ciudadano, con el doctor Patricio Quijón. Cordiales saludos. El papel del Consejo Nacional Electoral ha estado en una línea que no precisamente abona en favor de la democracia, de un proceso correcto y de la transparencia electoral. Recordemos que hace más de año y medio, el Contralor General del Estado, el doctor Pablo Celi, hizo una auditoría de gestión al interior del organismo que es rector de todo el proceso electoral y encontró una serie de novedades haciendo recomendaciones que en este caso tienen el carácter de vinculantes. Esto quiere decir obligatorias, pero más allá de esa obligación legal de acceder, de implementar estas recomendaciones de Contraloría, la señora Atamaínt y una mayoría que había sido conformada por el señor Cabrera del social cristianismo y la señora Acero del Correato, pues miraron hacia el otro lado. No implementaron de manera oportuna. ¿Y cuál era la principal situación de no solamente de ubicación de un problema gravísimo, sino de recomendación obligatoria hecha por la Contraloría del Estado? Tenía que ver con la necesidad de hacer una revisión integral, una auditoría de todos los sistemas informáticos que maneja el Consejo Nacional Electoral, de cuya fiabilidad y confianza los ecuatorianos tenemos serias dudas. Y la otra hacía relación a la necesidad de eliminar del registro de los partidos políticos y movimientos a cuatro específicamente, que habían sido organizados en base a dineros sucios, a dineros provenientes de la corrupción. Pues en todo esto se demoró Atamaín y su mayoría, que insisto, estaba conformada por Cabrera y Acero. No se hizo lo que se había ordenado por parte de Contraloría del Estado, y luego, muy tarde, cuando ya se implementó sobre todo lo referido a la eliminación de esos 4 membretes políticos, vino la acción del Tribunal Contencioso Electoral para devolverles la vida. Y eso fue el inicio de una situación francamente funesta. Luego se dieron varios hechos, una situación de choque entre el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral. La insistencia de un elemento de nombre Álvaro Noboa, que quiso intervenir en esta situación de orden electoral inscribiendo a Rompecincha
una candidatura que no fue admitida. Y se fueron sumando una serie de situaciones que claramente se alejaban del marco legal normativo, hasta llegar a una situación en la que está el Ecuador entrampado. Vino el proceso electoral. Los analistas decían que este proceso electoral iba a tener un alto índice de ausentismo, sobre todo por el problema de la pandemia. No fue así, ecuatorianos. Y los que digo eso porque tengo 66 años de edad y ya estoy exento de la obligación de ir a las urnas, dimos un ejemplo los adultos mayores, asistiendo masivamente a las urnas, cuidando el territorio nacional de la posible venezualización, que es la amenaza que implica el retorno del Correato. Pues no se dio el tal ausentismo y en las primeras horas de la noche ese Consejo Nacional Electoral comete un error garrafal al establecer mediante un conteo rápido una supuesta situación en la que quedaría Arauz en el primer lugar con más del 30%, tema que lo dudo, en el segundo lugar Yacú Pérez y en el tercero Guillermo Lasso con menos de décimas de diferencia. Cuando una disputa es tan reñida, no se puede adelantar ningún tipo de resultado. Eso es una irresponsabilidad con la seguridad democrática de un país. Pero lo hizo la señora Tamaint. Muchos creen que de mala fe. Lo hizo y provocó un problema mayúsculo. Luego, tanto el señor Pérez, que pedía el reconteo de una gran cantidad de votos en provincias por tener una serie de información que le llevaban a pensar que existía adulteración y problemas en precisamente los escrutinios, a ese pedido de Pérez se sumó democráticamente Guillermo Lasso, aceptando la invitación para acudir a una reunión en el Consejo Nacional Electoral, reunión que se dio y luego de muchas horas de debate y de diálogo salió humo blanco, consistente en la aceptación de reconteo voto a voto, total 100% de la provincia del Guayas y del 50% en 16 otras provincias del Ecuador. En poco tiempo, tanto Pérez como Lasso hicieron algunos cambios. Mandaron comunicaciones al CNE, que más allá de implementar como tenía la obligación de implementar este acuerdo, que se tomó incluso en presencia de varios organismos internacionales acreditados para el proceso electoral en el Ecuador, pues no lo implementó y comenzaron una serie de situaciones y de cabildeos hasta que en la noche del martes 16 de febrero el Consejo Nacional Electoral da una nueva muestra de irresponsabilidad cuando las dos consejeras que pertenecen al sector indígena, Atamaín y la señora Acero, aceptan con su voto a favor que se recuenten voto a voto en el Guayas y en las 16 provincias, lavándose las manos y la cara para no quedar mal con los movimientos indígenas. El consejero Pita procede a establecer un voto que no es ni positivo ni negativo, se abstiene. El consejero Cabrera votó en contra y el consejero Verdesoto abandona la sesión, dejando sin resolver este problema y ocasionando al Ecuador una suerte francamente compleja. Yo veo que retornará el calentamiento de calles, las sombras de duda sobre la transparencia de todo este proceso electoral y las responsabilidades, sin duda, recaerán en todos los integrantes de este Consejo Nacional Electoral.
Enfoques con Claudia Arteaga. ¿Cómo están ustedes, amigos de Telesucesos y del noticiero que todos los días llega donde ustedes? Hoy queremos hablar de varios temas. Uno de ellos es educación, hablar de la importancia de los docentes en el aula. Es fundamental su presencia ahora más que nunca. Las nuevas tecnologías nos han permitido, por el tema de la pandemia, el tener educación online. Han permitido en ciertos sectores, vale la pena recalcarlo, porque lamentablemente en países como el Ecuador, la conectividad de la cual todos hablamos no llega a todos los rincones del Ecuador y no llega a todos los estudiantes y docentes. Hay cosas pendientes que debemos ir revisando, trabajando y consiguiendo que la conectividad llegue al 100% de los ecuatorianos, para que niños, niñas, jóvenes, adolescentes reciban la formación tan necesaria, pero también los docentes, los maestros, hombres y mujeres, sobre todo mujeres, tengan acceso a tecnologías en sus hogares y puedan desde allí impartir sus conocimientos. Es fundamental hablar de ello porque este momento que continuamos nosotros en un tema de pandemia, hemos visto la problemática enfrentada en el periodo de carnaval, donde no se guardaron los distanciamientos y las medidas de bioseguridad en varios sectores del Ecuador, van a hacer que existan rebrotes de la enfermedad y por lo tanto se mantenga la necesidad de tener educación online. Así es que es hora de buscar nuevas herramientas, es hora de exigir conectividad al Estado central y de llegar de una manera divertida, atractiva, a través de las cámaras a los niños, jóvenes y adolescentes. Hacer que estas clases se conviertan en elementos fundamentales de su formación, pero también involucrar a la familia en general para que sea un proceso formativo en donde todos participemos. Se habla de habilidades blandas, se habla de gamificación, que conjuga todo lo que tiene que ver con las características básicas y fundamentales del ser humano, como empatía, confianza, credibilidad, capacidad de evolucionar y cambiar, que es típico de los buenos profesores, adaptarse a las nuevas tecnologías, pero también que se enseñe jugando, se enseñe con nuevas herramientas lúdicas para que todos logren tener un mejor aprendizaje. Eso es una parte. Otra parte es continuar con el proceso electoral. Lamentamos muchísimo que el famoso acuerdo al que se llegó el viernes pasado no se esté cumpliendo, ya sea por Consejo Nacional Electoral o ya sea por los líderes de las dos listas que están pugnando por un segundo puesto. Muchos piensan que efectivamente una de ellas ya ganó las elecciones, pero para transparentar la información sí es importante el conteo de los votos. Queremos sentir como ecuatorianos que nuestra voluntad está siendo respetada. Respetada porque votamos de una determinada manera y queremos que eso se refleje en los resultados y que no queden sombras de dudas. Así es que esperamos que en los próximos días, en las próximas horas, de ser posible, se tenga mucho cuidado con esto. Por otra parte, también es importante mencionar que en estas elecciones la participación femenina ha alcanzado un gran porcentaje en la Asamblea Nacional. Hablamos de que 52 mujeres ya están como ganadoras de las elecciones para la Asamblea, frente a 85 varones. Hablamos de un porcentaje mucho más alto que los años anteriores. Y además esperamos que al ser mujeres aprendan y manejen todo lo que significa la cosa pública, sin dejar de lado lo que significa género, luchar para evitar la violencia de género, luchar para evitar agresiones verbales a las mujeres, pero además las mujeres debemos demostrar que podemos manejar la cosa pública en toda su dimensión. Hablar de economía, hablar de salud, hablar de educación, hablar de los temas que competen al país entero con un manejo multidimensional que permita avanzar en una serie de procesos. Así es que vamos a estar pendientes de una asamblea en donde hay más porcentaje de mujeres, en donde esperamos como mujer incluso que nos representen de la debida manera. Así es que hay muchas cosas pendientes. Lo importante, como siempre decimos, es seguir cuidándonos, seguir manteniendo medidas de bioseguridad, cuidarnos a nivel personal, cuidar a nuestras familias, lo cual permitirá ir avanzando en un año complejo como el 2021, pero ir haciendo cambios que permitan mejorar lo que está pasando al interior de nuestros hogares, pero también en la suma de ellos mejorar lo que pasa en nuestra sociedad. Gracias por estar con nosotros semana a semana aquí en Noticiero de Telesucesos. La corrupción con Freddy Bravo. La semana anterior parecía que como que una luz al final del túnel se veía para bien. Desde luego, yo creo que muchas personas nos quedamos pensando, ¿es posible que dos personas lleguen a un acuerdo sin respetar
las mínimas obligaciones de la institucionalidad de la ley. Mandar, prohibir o permitir, eso es un axioma. Ese es un axioma. Las leyes hay que cumplirlas. De pronto, a pocas horas de haberse puesto de acuerdo a que un número determinado de juntas receptoras del voto en el país puedan entrar en el proceso de reconteo, hubo un cruce, un fuego cruzado entre los candidatos, acusándose de que no se cumplía lo acordado. Yo no me explico por qué no firmaron el documento. Habría sido lo ideal que los señores integrantes del Consejo Nacional Electoral, a ver, un momentito, lo que ustedes han dicho está tipeado, porque hay incluso cómo hacerlo en forma simultánea. La tecnología es muy amiga de las cosas así, rápidas y precisas. No lo hicieron. Pero ya el día miércoles, sí, este miércoles, hay una declaración del señor Pérez, que es una especie de respuesta a esta rara actitud del Consejo Electoral. Yo no me explico cómo no hay una unanimidad en temas, porque por último, si el tema es ilegal, si no está establecido en la ley, si se está excediendo el concepto de la ley y de las instituciones, bueno, pues no se puede decir cosas ambiguas, como que no es que esté de acuerdo, dijo el señor Cabral, no es que se trate de que yo no estoy de acuerdo en que se pueda hacer un reconteo de votos. Lo que ocurre es que se podrían mover las fechas. A ver, un momentito. Eso es casi como decir, es que quiero salir a la calle, pero lo más probable es que en la calle me va a atropellar un vehículo. Es que es inadmisible. Como inadmisible es en temas como estos una abstención. ¿Qué es la abstención en términos parlamentarios? Y de todo cuerpo colegiado, de participantes de un cuerpo colegiado. ¿Qué es una abstención? Es estar ausente, es no estar presente. La ley de partido político, la ley de elecciones, perdón, lo que ocurre es que se me escapó el término partidos políticos porque eran dos leyes que hacían de rectoras del tema electoral, ley de partidos políticos y ley de elecciones. La ley de elecciones a los integrantes del Tribunal Supremo Electoral y los tribunales provinciales determinaba prohibición de abstenerse en todas y cada una de las resoluciones y decisiones administrativas que tomaban esos organismos. Es decir, tienen que votar a favor o tienen que votar en contra. ¿Cuál es el peso específico de la abstención como resultado, digámoslo? Es estar en contra. Claro, hay casos como uno que quiero citarlo, que es estar a favor de una de las dos tesis. Cuando decidió el Consejo Nacional Electoral allá en el mes de septiembre, si no estoy en un error, eliminar del registro de partidos políticos al partido Adelante Ecuatoriano o Adelante, no sé si lo recuerden quienes hacen vocería de este tema. Hubieron 2 votos a favor de la tesis de la señora Diana Tamaín, el de ella y la señora, uno de los vocales, si no me equivoco, uno de los integrantes, los consejeros, si no me equivoco, el señor Cabrera, era porque se borre de los registros. La señora Alterna, de apellido Najas, y el señor Verde Soto votaron en contra de que sea borrado de los registros electorales el partido Adelante Ecuatoriano, Adelante el señor Álvaro Noboa. No me lo contaron, está ahí. Y el señor Pita se abstuvo. ¿Qué hizo la señora Diana Tamaín? Empató
y dirimió, tuvo doble voto y se quedó el partido fuera. En esta última decisión del día martes de carnaval, votó el señor Cabrera en contra de que se abran las juntas receptoras del voto. Votó la señora Diana Tamaín a favor. Votó la señora Acero a favor de la propuesta de la señora Tamaín. El señor Verdesoto abandonó la sesión y el señor Pita se abstuvo. Dejo para que ustedes tengan la bondad de ilustrarme. ¿Por qué el empate en esa ocasión? Si hoy hay 2 votos a favor y hay 1 en contra, y el quórum son 3. ¿Por qué no hay alguna disposición que diga que las decisiones tendrán que tener mínimo 4 votos? Seguramente. Pero estas leyes arregladas, mal hechas, con trampa incluida del correísmo están vigentes. Y este instante, a estas alturas del proceso electoral, el señor Yacu ha dicho 2 cosas que son realmente inaceptables e incomprensibles de momento. Interinamente voy a usar estos 2 términos. La una, ni sueñe el señor Lasso, a quien le ha dicho jefe de la organización criminal. Es decir, lo atribuido en sentencia a Correa se lo traslada al señor Lasso, ¿se dan cuenta? Segundo, amenaza que van a venir los indígenas a hacer respetar y a evitar el fraude. Eso lo ha dicho. Solo quiero hacer una precisión. Cuando dice el señor Yacu, vamos a una constituyente y ya vendrá el señor Correa, ojalá no se quejen. Correa reivindicaba la Asamblea Constituyente del 2007, atacando a la partidocracia. Pero no habían ladrones sentenciados, pues, en esa época, que Correa pretendía reivindicarlos y proponerles un escenario de impunidad. No, pues, don Yacu, no sé si no recuerda que hoy hay ladrones sentenciados a los que usted alude como que podrían regresar con el mecanismo de la Asamblea Constituyente. ¿Qué tal, señoras y señores? Estas son las cosas asombrosas por las que no podemos perder ni el brío ni el nervio para advertirlo las veces que sean necesarias. Señoras y señores. Global Hoy con Alan Carney. En un mundo en el cual la esfera política se ha ido volviendo cada vez más incierta, o mejor dicho, cada vez más cierta en cuanto a su incapacidad, a su corrupción, a su perversidad, el aliento y la esperanza en el destino humano deben venir de otras fuentes. Vienen, por ejemplo, de la demostración de la solidaridad y hasta del sacrificio que han demostrado a lo largo de esta pandemia los millones de personas en el mundo que desde los servicios sanitarios y médicos han demostrado a la población ese sacrificio y esa voluntad de atenderla en medio de una crisis sin precedentes. Muchos de ellos han perdido su vida al estar expuestos día tras día, hora tras hora, a un virus insidioso que se ha cobrado un alto precio en el proceso de ser conocido y descifrado. A esos millones de seres anónimos que han sido la primera línea de batalla, la vanguardia contra el virus, agradecerles por devolvernos la fe en el ser humano, en esos valores de abnegación y sacrificio que parecían haber desaparecido. Gracias a ellos por su coraje, gracias a ellos por su fuerza y por su determinación. Gracias sobre todo por mostrar el camino hacia el progreso que pasa por la recuperación del sentido ético del servicio a la comunidad. Junto con ellos, el otro escenario en el cual se puede encontrar el camino hacia el progreso es el de la ciencia. Cada semana
los científicos del mundo, en su multiplicidad de campos, van abriendo nuevos ámbitos para la ampliación del conocimiento y con él al corolario enriquecedor de las tecnologías que éste va permitiendo. Este mes la ciencia y la técnica humanas han logrado por 3 vías distintas llegar, y supongo deberemos decir, amartizar en nuestro lejano vecino. Una expedición china denominada Tianwen-1, una sonda emiratí llamada Esperanza y una norteamericana, Perseverancia, se encuentran hoy investigando los secretos que el planeta rojo guarda. Estos episodios me traen a la memoria un precioso recuerdo de un libro maravilloso que leí hace más de 50 años, Crónicas Marcianas, de Ray Bradbury. El camino hacia el cosmos que emprendimos como especie humana hace 70 años está siendo retomado con vigor y con entusiasmo. Los astrónomos del mundo nos sorprenden a cada momento con sus descubrimientos de nuevas estructuras cósmicas o nos amplían los límites de nuestro sistema solar, de nuestra galaxia, hasta del universo. Recién hace unos días fuimos informados del descubrimiento del más alejado cuerpo de nuestro sistema solar, un planetoide al que han llamado Far, Far Out, que vendría a ser el más lejano de los lejanos. El pasado mes de diciembre retornó a la Tierra una cápsula de la nave espacial japonesa Hayabusa, tras aterrizar en un asteroide y traer muestras de este cuerpo celeste, cuya errabunda órbita lo ha llevado por lejanos parajes estelares. El logro técnico que estas misiones espaciales implica es de un nivel inimaginable hasta hace unos pocos años. Desde el campo de la física teórica y aplicada, nos llegan también noticias estimulantes y alentadoras en torno al desarrollo de reactores nucleares de plasma, capaces de reproducir la energía del Sol en nuestro planeta a través de un proceso de fusión nuclear sin los riesgos de los reactores de fisión actualmente en uso y prácticamente libres de los peligrosos residuos de los combustibles nucleares. Es la promesa de una energía limpia, inagotable y barata que será esencial para enfrentar los retos que el cambio climático presenta. Desde la física teórica y las matemáticas nos llega la información de un campo totalmente nuevo para la informática, como es la computación cuántica, que generará unas capacidades varias órdenes de magnitud superiores a las que hoy tienen los equipos informáticos y que serán esenciales en el desarrollo de la inteligencia artificial. Imposible no mencionar la investigación biológica, genética y médica que han permitido en un esfuerzo sin precedentes el desarrollo acelerado de vacunas de diverso origen para enfrentar la pandemia del COVID-19. Pero no solo eso, nos aseguran la capacidad de la ciencia humana para enfrentar con éxito futuras y ciertas amenazas desde la naturaleza o desde el propio hombre. Este entusiasmo que siento por los esfuerzos del pensamiento científico para mejorar al mundo, para conocer y para leer, como decía Einstein, el mensaje de Dios escrito en el universo, es sin embargo un entusiasmo lejano. Prácticamente todo el proceso de investigación científica en el mundo se desarrolla en el reducido ámbito de unos laboratorios, de unas universidades, de unos centros de investigación ubicados casi exclusivamente en el primer mundo. Este es perfectamente consciente de que el conocimiento es poder. En tal medida son países y sociedades dispuestas a invertir las grandes sumas necesarias para el desarrollo de la investigación científica. De igual manera, las empresas son conscientes de la absoluta importancia de la investigación para su futuro y actúan concomitantemente, realizando grandes inversiones en este ámbito. Una medida interesante para entender la amplitud del desarrollo científico y técnico es el número de patentes que cada país registra por año, pues esta es la fuente futura del retorno de las inversiones realizadas. América Latina, con 750 millones de habitantes,
representa el 10% de la población mundial y cabría esperar que su índice de patentes científicas coincidiera con ese porcentaje. La realidad, lamentablemente, es muy otra. Menos del 1% de las patentes anuales que se realizan en el mundo provienen de la región. Un solo país de apenas 10 millones de habitantes, Israel, genera más patentes por año que toda Latinoamérica junta. Y luego nos preguntamos por qué estamos tan mal. ¿Por qué a cada año que pasa estamos más y más retrasados, más y más lejanos de ese progreso que nos llega tan solo en productos de consumo? Nos hemos relegado a nosotros mismos a ser únicamente productores de materias primas y de alimentos para el mundo, sin agregar valor ni conocimiento a estos productos. Un teléfono celular, en materiales, en las materias de las que está construido, no vale más de $10. Se lo vende en 1,000. Lo que se paga es el conocimiento, porque como hace un momento decía, conocimiento es poder y es riqueza. ¿Cómo nos hemos empobrecido? Muchas gracias. Editorial con Carla Sánchez. 3 vueltas electorales. Al parecer no somos capaces en el Ecuador ni de llevar a cabo un recuento de votos de manera limpia y transparente. Los recuerdos no son una oportunidad para ocultar fraudes ya cometidos en el escrutinio original, y peor para incurrir en nuevos fraudes. Su propósito es el de inyectar transparencia en las elecciones, no para crear más dudas. Si para algo va a servir el enorme recuento al que estamos abocados, con el gasto que ello implica, lo mínimo que debemos esperar es que se lo haga sin mañoserías, sin dedicatorias, que no uno de los candidatos haya requerido tautánicamente y únicamente si revisen ciertas urnas y actas y por ciertos recintos y que serían los que él ha escogido unilateralmente, constituye una enorme burla evidente, y peor aún si son mesas donde los resultados se les dan con clara victoria. ¿Cuál es el interés que solo se recuenten las urnas donde ya está claro que el que ganó y no donde hay dudas sobre los resultados? ¿Por qué no hacerlo aleatoriamente si no hay un acuerdo entre las partes? El candidato que insistió tanto en abrir las urnas ahora parece temer las consecuencias de que ello se lo haga de forma transparente y legal, sin favoritismos. A esto se suman los diversos indicios que van saliendo de burdas inconsistencias en las pocas actas que se han hecho públicas. Por lo visto, Ecuador estaría por ser el primer país en el mundo con 3 vueltas electorales. La primera sería la que ocurriría en la fecha fijada para las elecciones. La segunda tendría lugar pocos días después y su objeto será corregir los fraudes incurridos en el primer escrutinio, y que es la vuelta electoral que estamos viviendo hoy en día. Y la tercera vuelta electoral sería la que definiría el candidato ganador luego de superar los fraudes cometidos en la primera. Si bien este escrutinio no deja de tener su ingrediente de comicidad, en el fondo constituye una vergüenza. Es el reconocimiento más evidente de nuestra decadencia social. Parecería que no somos capaces ni de recontar los votos de una elección de forma honesta, y no se diga de tener un proceso electoral limpio y democrático. Los grandes responsables de esta coyuntura de incertidumbre son, con escasas excepciones, los integrantes de las instituciones electorales. Desde hace meses han dado muestras de incompetencia y opacidad. ¿Cómo es posible que hayan permitido que se inscriban ciertos movimientos políticos que se constituyeron con firmas falsas, según lo determinó la Contraloría, y financiados con el dinero de la corrupción? ¿Cómo es posible que hayan aceptado candidaturas que no cumplían con los requisitos de ley por el simple hecho de que aparentan ser muy populares? ¿Por qué la presidenta del CNE anunció la noche de las elecciones el segundo lugar, basada en un conteo rápido con un estrecho margen?
y así por el estilo. Más de una década vivimos bajo la dictadura del régimen más corrupto que haya tenido el Ecuador desde que se constituyó como república. La corrupción que ya existía antes llegó con esa dictadura a su máximo esplendor, tanto que terminó por ser endiosada y aceptada de forma transversal por la sociedad ecuatoriana. Una mafia que usó la violencia como forma de imponer su voluntad, de doblar la ley y de silenciar a los cobardes y mediocres por igual. Y encima, quieren volver. Editorial. Lazo y Pérez, una amistad imposible. Guillermo Lazo ponía énfasis en las coincidencias, Yacu Pérez en las diferencias. El candidato de Creo insistía en la necesidad de unirse. El de Pachacutic parecía defender la imposibilidad de hacerlo. Usted y yo juntos, más que usted y yo solos, podemos hacer mucho por este país, decía el primero. Usted no conoce el sufrimiento, usted no conoce la realidad lacerante que vive nuestro pueblo, respondía el otro. Así se pasaron 3 horas. La reunión entre los dos candidatos que disputan el segundo lugar que los coloque en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales culminó con un consenso, es cierto, para el reconteo de votos, pero dejó la impresión de que cualquier otro diálogo más allá de estos objetivos instrumentales, uno que pretenda, por ejemplo, acuerdos estratégicos con miras a la colaboración en la segunda vuelta y compromisos políticos de gobernabilidad para el próximo periodo, es una misión imposible. Básicamente por una razón, Yacu Pérez ya decidió que Guillermo Lazo es el enemigo. La presencia de las cámaras de televisión, el hecho de que la reunión fuera transmitida en directo por los medios digitales del Consejo Nacional Electoral tuvo mucho que ver en este desencuentro. Había comenzado la reunión ante decenas de periodistas al filo del mediodía. Habían presentado sus intenciones ambos candidatos en sendos discursos iniciales y ahora la presidenta del CNE, Diana Tamaint, pedía a la prensa que abandonara el recinto para garantizar la transparencia. Bastaban los observadores internacionales y los delegados de los movimientos políticos involucrados. Pérez se negó. ¿Cuál es el medio a la prensa?, protestó. Lazo no tuvo más remedio que estar de acuerdo. 3 consejeros, Luis Verde Soto, Enrique Pita y José Cabrera, trataron de disuadirlos. No se negocia bien entre políticos cuando la mesa de diálogo puede convertirse en una tarima de campaña. Pérez insistió y ganó. En mala hora, la mesa de diálogo se convirtió efectivamente en tarima de campaña. Siguió el intercambio de discursos en el que ninguno perdió de vista que estaba dirigiéndose a sus bases. Por ese camino, la reunión derivó en lo que no debía, un debate. La gente como Leonidas Issa, el talibán que quiere sangre, anunciando por Twitter que estaría vigilante de lo que ocurriera en la reunión, no fuera que se produjera un pacto del candidato de Pachacutic con la derecha, el guión de Yacu Pérez estaba prácticamente escrito. Como se esperaba de él, despachó toda narrativa del banquero malo, que Lazo es uno de los causantes de la crisis del 99, que renunció a su cargo del ministro de Maguad y compró CDR, certificados de depósitos reprogramables, entregados en aquella ocasión con los cuestionables ahorristas a cambio de los depósitos congelados, con los cuales se enriqueció a costa de la tragedia, que llegó a ganar $100,000 al mes, mientras miles de ecuatorianos viven con $1 diario. ¿No les parece vergonzoso? Que debe estar agradecido con Correa, porque nadie se enriqueció tanto durante su gobierno como los banqueros. Usted le echa mucho lodo al proceso, le sacó en cara a Lazo, pero no dejó acusación sin responder. Desde su supuesta vinculación con la crisis bancaria, recordó el informe de la comisión investigadora presidida por Eduardo Valencia, que lo exculpó. Hasta el rumor de la compra de DCR, que negó con vehemencia, pasando por el sueldo de $100,000, dijo siempre que ganó menos de 30 y que se quejó de la falta de respeto. Vine con una mano extendida, no para que me deje extendida, peor para que me la escupa. Lo de la mano extendida no eran palabras vanas. Lazo había llegado dispuesto a ceder en todo lo necesario para garantizar un resultado electoral que no deje dudas en las partes, y cedió,
el mismo propósito de volver a contar los votos en Guayas, la provincia que más preocupa a Pachacutic por la acumulación de actas inconsistentes. En 16 provincias adicionales se abrirá el 50% de las urnas, lo cual tomará más tiempo, probablemente, del que se consideraba prudente por el consejero Verde Soto. Él había propuesto la medianoche del martes de Carnaval como límite máximo para obtener un resultado de consenso, pero el mecanismo para lograrlo, fijar muestras proporcionales en cada provincia con problemas, fue rechazado de plano por Yacu Pérez. No repitamos, dijo, lo que hizo el señor Juan Pablo Pozo con ese muestreo que perjudicaron a la candidatura del señor Lasso en las elecciones de 2017. El candidato de Creo fue sensible ante eso de ser tomado como precedente y apoyó todos los reclamos de la angustiasa. Después de esto, para llegar a ese punto, el primer paseo y paso que dio Yacu Pérez el día de las elecciones, cuando Diana Tamaín cometió el error de proclamar su paso a la segunda vuelta sobre la base de un conteo rápido inconcluso, él decidió no aceptar ningún otro resultado que no fuera el de la victoria. Durante 4 días habló de fraude sin dejar resquicio para duda, movilizó las bases de su movimiento para defender los resultados y llegó a acusar a Lasso de haber pactado con Rafael Correa para manipular las elecciones. Todo sin pruebas. Hoy, en cambio, Yacu Pérez contempla la posibilidad de estar equivocado. Cree que las actas son inconsistencias que somete a análisis que se revelarán con un procedimiento generalizado, pero promete que aceptará el resultado del reconteo, cualquiera que éste sea. Aunque llegó a la reunión con exigencias desmentidas, incluso delirantes, recontar todas las juntas del país y repartir las elecciones en Guayas, Pérez también bajó sus pretensiones. Lo hizo fuera de cámaras, claro, porque solo fuera de cámaras puede ceder un político. Buenas noticias, no habrá guerra. Y después, uno de los dos candidatos, Lasso o Pérez, obtendrá el paso a la segunda vuelta y se enfrentará contra el proyecto autoritario del correísmo que se sirve de los mecanismos de la democracia. Lo hizo durante 10 años para desarmarla desde adentro. Cualquiera de ellos, Pérez o Lasso, necesitará del otro para ganar. Primero, para gobernar, después. O sea, que tendrán que volver a reunirse, esta vez para trazar una estrategia conjunta de campaña y sobre todo para formar un pacto de gobierno, unificar agendas y hacer cosas tan prosaicas como repartir cuotas de poder en la asamblea y en los ministerios, lo cual no tiene nada de malo cuando no se hace bajo la mesa. En suma, el candidato que pase a la segunda vuelta tendrá que competir el poder con el otro si quiere gobernar. El acuerdo que acaban de lograr Yacu Pérez y Guillermo Lasso para recontar los votos sin comerse vivos y garantizar un resultado electoral fiable es importantísimo, pero es nada al mismo tiempo. Lo más difícil está por venir. Ojalá no haya cámaras de televisión cuando estos dos se reúnan de nuevo. El espejismo de Lasso, Yacu Pérez y Guillermo Lasso están mucho más cercanos de lo que se puede imaginar con los analistas, dijo Guillermo Lasso, con la intención de tender puentes. El candidato de Creo tiene una ilusión indemostrable. Cree que 67% de ciudadanos que no votaron por Andrés Arauz son en la práctica anticorreístas. Le dijeron no a ese modelo, interpreta. Sin embargo, después de oír todo lo que Yacu Pérez tiene que decir sobre el nada bueno en realidad, bien podría preguntarse Guillermo Lasso si el 80% de los ciudadanos que no lo votaron vienen a ser, en práctica, antilacistas. Una conclusión tan razonable como la suya y tan absurda si Yacu Pérez y él son anticorreístas, pero no son cercanos, ni por casualidad. Y así finalizamos una emisión más de su noticiero Telesucesos. Manténgase en la sintonía de nuestra programación y no olvide seguirnos por nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Telesucesos, en Instagram como @telesucesos_, en Twitter como @telesucesos29, en YouTube como Telesucesos HD y también por nuestra página web www.telesucesos.net. Hasta la próxima. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos.
Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.